Buenos días. La noticia más importante en términos del sector de alimentos es los resultados financieros del Grupo Nacional de Chocolates para el segundo trimestre del año, los cuales estuvieron muy en línea con nuestras expectativas. Sin embargo, presentan una reducción en comparación con los resultados del segundo trimestre del año 2008. En el nivel de venta, la compañía muestra un muy buen desempeño con un crecimiento del 18% en las ventas en comparación con el segundo trimestre del año 2008. Sin embargo, el incremento en los costos ha sido superior debido a un fuerte incremento en las materias primas, principalmente en el negocio de café, en el negocio de chocolates con el cacao y en el negocio de las carnes con el cerdo, lo que ha afectado directamente en los márgenes de rentabilidad del grupo en comparación con el año 2008. Asimismo, la tendencia devaluacionista del peso colombiano que se ha presentado entre el segundo trimestre de este año con el segundo trimestre del año 2008, que es un incremento o una devaluación cercana al 22-25%, también ha impactado negativamente los márgenes, teniendo en cuenta que el 31% de las ventas depende del dólar, mientras que el 37% de los costos, lo cual genera un spread o una brecha entre costos e ingresos que es negativo para la compañía en momentos de devaluación. Teniendo esto en cuenta, el margen de EBITDA cae del 13.6% en el segundo trimestre del 2008 al 11.8% aproximadamente en el segundo trimestre de este año. Sin embargo, como les digo, era algo que ya estábamos esperando dentro de nuestro modelo de evaluación. Los resultados están muy en línea con nuestras expectativas iniciales, por lo cual nosotros mantenemos nuestras recomendaciones en la compañía con una recomendación de compra. En la tarde de hoy se va a presentar la llamada de conferencia sobre los resultados financieros, para la cual vamos a tener algunas preguntas importantes que nos van a aclarar, y con base en esto les enviaremos un informe más completo en la mañana del día martes. Entonces, como les digo, los resultados fueron bastante positivos teniendo en cuenta la situación económica de las economías donde ellos mantienen su presencia económica, es lo que demuestra un gran esfuerzo de la compañía en las eficiencias y en la utilidad del negocio. Continuando con noticias ya del sector financiero, tenemos que la Fiscalía dictó resolución a favor de las directivas de Bancolombia en el proceso que se estaba disputando entre los Gilinski y los directivos de Bancolombia en el proceso de compra del Banco de Colombia por parte del BIC. En este sentido, tenemos que la Fiscalía precluyó la investigación penal en contra del presidente y vicepresidente del banco, lo cual va en concordancia con algunas resoluciones y algunas medidas judiciales que ya habían tomado algunos tribunales de Estados Unidos, en los cuales también se estaba presentando esta disputa. Esto lo que demuestra es que el proceso de adquisición fue legal, el proceso estuvo dentro de los parámetros necesarios y no hubo ninguna manipulación de fondos por parte de los administradores del actual Banco de Colombia. Entonces esto puede ser positivo para el precio de la acción, aunque ya se habían presentado medidas similares, y eso lo que demuestra la validez y la certeza de que los administradores de Bancolombia hicieron un buen negocio y estuvieron reglamentados por las leyes colombianas y de Estados Unidos. Buenos días. La noticia más importante del sector de hidrocarburos es la publicación de estados de resultados de Ecopetrol. Estos fueron publicados el pasado viernes 31 de julio. En general, la compañía presentó unos estados de resultados bastante diferentes, que no son muy comparables con nuestros estimados ni tampoco con los históricos, en la medida en que se presentó la consolidación de algunas adquisiciones muy importantes. Entre estas se destacan Ajocol, la Petrotec peruana de la refinería de Cartagena. Por este motivo no hicimos el comparativo contra nuestros estimados, sino más bien contra los individuales, para tener una noción de cómo evolucionaron las cifras de la compañía. En general podríamos decir que los resultados son positivos, sobre todo en términos operativos, luego de que las exportaciones se incrementaran sensiblemente ante un aumento de ventas de crudo Castilla y de gas natural. Para dar un orden de magnitud, en el primer trimestre de 2009 se estaban hablando de 1.7 billones de pesos en exportaciones. Este trimestre estuvimos hablando de 3 billones de pesos en exportaciones. Esto también se vio favorecido por un repunte en precios respecto al primer trimestre. Sin embargo, en general los resultados no pudieron superar las cifras del mismo trimestre del año pasado, por el evidente diferencial que hay entre los precios. El año pasado el WTI circundaba los $120 por barril, en este momento estamos entre 60 y $70 por barril.
Finalmente resaltar pues, que aunque el términos operativos de las utilidades fueron muy positivas, en términos no operativos y en términos netos no lo fue así. Nuevamente volvió a jugar el tema de la diferencia en cambio, que la cual en Ecopetrol se genera por la valoración del portafolio en dólares, que esta vez jugó en contra de los resultados de la compañía y generó una significativa baja en la utilidad neta. En el primer trimestre de 2009 la utilidad neta había sido de 1.6 billones de pesos, este trimestre fue de 762 mil millones de pesos. De otro lado, el presidente de Ecopetrol mencionó que a pesar de las tensiones diplomáticas con Venezuela, continúa sin problemas el suministro de gas a ese país. Esto es una noticia pues muy alentadora, dado que si este suministro llegara a interrumpirse, pues podría tener significativas consecuencias en los resultados de la compañía. Lo que nosotros pensamos es que Venezuela sigue necesitando el gas para diversos propósitos y en este sentido pues difícilmente podrá reemplazarlo, por lo que creemos que así se pongan las relaciones en un punto muy difícil, pues de todas maneras el suministro continuará. En cuanto al precio del barril, ya lo vemos hoy nuevamente alrededor de los $70 por barril. Esto se debe a un optimismo que han demostrado pues, los inversionistas internacionales en general por la recuperación de la economía mundial y por la expectativa de un repunte en la demanda de crudo. Y finalmente, en el tema de minería, resaltamos un informe presentado por el diario Portafolio con base en opiniones de analistas internacionales respecto al precio del oro. Según este informe, el Fondo Monetario podría empezar a vender a partir de 2010 cerca de 200 toneladas de oro al año, algo pues que generará una oferta significativa que llevaría a que los precios del metal se reduzcan, según estos analistas, a $850 por onza. Estaremos pues al tanto de ver cómo evoluciona esta situación. Lo cierto es que el FMI posee 3.217 toneladas de oro y es el mayor propietario de este metal en el mundo, luego de los gobiernos de Estados Unidos y Alemania. Muchas gracias. Buenos días. Se anunció la creación de un fondo para administrar las utilidades de Ecopetrol e ISA para asegurar la construcción de carreteras. El fondo, como primera prioridad, debería garantizar la financiación total de la Transversal de las Américas, que va desde Palo de Letras en la frontera de Panamá hasta Paraguachón en la frontera de Venezuela, además de la financiación de $1 billón para las autopistas de la montaña y de la doble calzada en la vía del llano. En el segundo conjunto de prioridades está la financiación de la vía perimetral en la vía del mar. Eso es una muy buena noticia, ya que pues estarían garantizando recursos para la construcción de toda la infraestructura que tiene planeada el gobierno. En el sector energético, los ingresos operacionales de ISA presentaron un incremento del 7% con respecto al mismo trimestre del año anterior, especialmente pues por los buenos resultados de ISA y CETEPI. Por otro lado, los costos y gastos disminuyeron en un 3.5%, lo que llevó a la utilidad operacional a incrementarse en un 16%. El EBITDA se incrementó en un 13%, pasando de 539.000 millones a 609.000 millones. Y eso llevó pues al margen EBITDA a incrementar un 5.7%. La utilidad neta fue el rubro que más registró variaciones, incrementándose un 600%, principalmente por unos mayores ingresos por la diferencia en tasa de cambio, producto del comportamiento de las tasas entre Colombia y Brasil. Por otro lado, la interconexión entre Colombia y Panamá, que se adelantará a través de las empresas binacionales ISA y ETESA, entrará a prestar sus servicios a partir del 2014. Con esta nueva inversión, que asciende a los $200 millones, se prevé que en una primera fase se logre una capacidad de transmisión de 300 megavatios. Esta inversión pues jalonaría todo el clúster de la energía y abriría una gran posibilidad de intercambios amplios de energía para todo Centroamérica.